Hola amigos, bienvenidos otra vez a nuestra sección Primeros Auxilios. Hoy hablaremos del por qué nuestra lavadora en ciertas ocasiones no nos centrifuga. Deberíamos siempre, cuando encontramos algún problema de este tipo, como por ejemplo que la máquina no centrifuga, en primer lugar deberíamos mirar el manual de usuario, ¿no?, que nos facilita el fabricante, pero nunca es así. En el momento que la máquina, pues vamos a buscar la colada y la máquina no ha centrifugado o se nos ha quedado llena de agua, pues bueno, empezamos a mirar todo lo que se nos ocurre, ¿no? La misión de estos vídeos es ir a lo fácil, a lo que normalmente habría que mirar siempre antes de hacer otras cosas cuando nos encontramos con estos problemas, ¿no? A lo que íbamos, el tema de que la máquina no nos centrifuga. Vamos a buscar la ropa, la colada, y nos encontramos de que la máquina pues está llena de agua y no ha centrifugado. En el caso de que la máquina esté llena de agua y no ha centrifugado, pues casi seguro que tenemos algún problema de atasco, ¿no? Es posible que nos haya entrado algo en la bomba y nos la haya paralizado, una moneda, cualquier cosa de algún bolsillo, o que tengamos un problema con la bomba, ¿no? Entonces, si este es el caso, pues nada, como en mi anterior vídeo, lo primero que vamos a hacer es mirar el filtro de la máquina, sacar toda el agua mediante la goma esta que lleva para drenar toda el agua del interior, y después a continuación sacar el filtro y no solo mirar el filtro, sino mirar en el interior de lo que sería la caja del filtro. Eso sería una de las pocas cosas que podemos hacer. Podemos mirar también el desagüe de la pared. En algunas ocasiones muy raras puede también estar embozado y entonces la máquina pues intenta vaciar y no vacía, ¿no? Entonces, para hacer esa comprobación, pues tendríais que poner, por ejemplo, la máquina en el programa de desaguado y poner un cubo, y entonces poner la manguera ahí en el cubo y activar la máquina para ver si nos vacía. Si nos vacía la máquina perfectamente en el cubo, pero en la pared no nos vacía, pues es muy posible que el desagüe de la pared esté embozado. Pero eso suele pasar en raras ocasiones. Si vamos a buscar la ropa y abrimos la puerta de la lavadora, pero dentro no hay agua, vemos que la ropa no está bien centrifugada, es muy posible que la causa no sea el filtro. Una cosa sí tenéis que tener en cuenta es que si pasara eso, es muy posible que la máquina se haya saltado el centrifugado, haya hecho el proceso de lavado, ha aclarado, pero cuando haya llegado a la hora del centrifugado se lo ha saltado. ¿Por qué se lo ha saltado? Todas las máquinas de última generación disponen de sensores de movimiento, sensores HAL. Hay una serie de dispositivos que el fabricante incorpora en la lavadora para evitar que a la hora de centrifugar, por una mala colocación de la ropa, pues la máquina se mueva, salte o se desequilibre, ¿no? Estos sensores que detectan cargas inestables dentro de la máquina tienen la particularidad de que van a actuar siempre que vean que la máquina a la hora de centrifugar va a moverse o se va a desequilibrar, ¿no? Recordar que hoy en día las máquinas centrifugan a alta velocidad y necesitan, antes de todo, estar bien estables en el suelo. En este caso es muy posible de que, si os fijáis, a lo mejor o tenéis poca cantidad de ropa dentro de la lavadora, o tenéis poca cantidad de ropa pero son piezas de ropa que empapan mucha agua, como toallas o sábanas, o habéis metido algún edredón. Entonces este tipo de cargas puede generar este tipo de averías, ¿no? De que la máquina pues llegue a la hora de centrifugar y no lo haga, ¿no? Simplemente porque los sensores interpretan de que si centrifugan con esa carga mal repartida, pues la máquina se va a mover, se va a desequilibrar o incluso puede golpear en el panel de mandos internamente el grupo lavante y te puede estropear la máquina, ¿no? El tema es cuando vamos a cargar la máquina. Yo os daré ahora algún consejo para minimizar este tipo de averías, ¿no? Muchas veces habréis notado que cuando vais a sacar la ropa de la lavadora, pues sale hecha un nudo, ¿no? Una pelota, ¿no? Entonces al estirar para afuera veis que está todo enrollado. Bueno, de eso se trata lo que estamos hablando ahora. Entonces, para minimizar todo este tipo de problemas en el centrifugado, lo que podemos hacer es lo siguiente. Si lavamos ropa menuda, o sea, camisas, ropa interior, pantalones, intentar no lavarlas
con toallas o cosas que tengan gran superficie, como sábanas, edredones, porque las piezas grandes pueden enrollar o arrollar a las pequeñas y es cuando se forman estas bolas que a la hora de centrifugar desestabilizan la máquina, ¿no? Entonces, si tenemos que lavar toallas, pues lavemos toallas, siempre intentando cargar la máquina al máximo. Si lavamos edredones, vigilar con los edredones, hay edredones y edredones. Pensar que las máquinas, algunas máquinas no están diseñadas para lavar semejantes piezas de ropa con tanto peso, porque eso cuando absorbe agua pues pesa muchísimo. Si laváis un edredón pequeño, pues lavar un edredón pequeño, y si laváis piezas de vestir, ropa pequeña, pues ropa pequeña, ¿no? Intentar no mezclarla para que las grandes no absorban a las pequeñas, ¿no? Y después, cuando tengamos que lavar ropas así de gran tamaño como sábanas, algún edredón pequeño, os voy a enseñar cómo colocar la ropa para evitar estos enrollamientos. Yo aquí tengo una sábana, ¿vale? Entonces la tendencia natural es hacer esto y meterla dentro de la máquina. Esta es la tendencia natural, ¿no? Esto es lo que hacemos todo el mundo, ¿no? Y entonces hay una manera de poner la ropa, no es excesivamente complicado, simplemente tener esa precaución para evitar estos enrollamientos, ¿no? Si cogemos la sábana, la toalla grande o el edredón, y lo que hacemos es coger la punta y a la hora de poner la ropa ponemos un trozo para aquí, un trozo para allá, un trozo para aquí y un trozo para allá, la ropa lo que hará es que cuando la máquina vaya lavando, lo que irá haciendo es ir desplegando la ropa, ¿eh? De esta manera conseguiremos que la ropa, pues a la hora de centrifugar, quede de una manera que no repercuta en la estabilidad del centrifugado, ¿no? Si ponemos la ropa, como os he dicho antes, hecha un nudo, sin ningún tipo de precaución, pues lo que puede pasar es que si metemos una o dos, pues esto se haga como una pelota, pues será como si hubiera una piedra dentro o un balón, y a la hora de centrifugar la máquina empezará a generar un movimiento oscilante y los sensores detectarán de que eso no es viable a la hora de centrifugar y te desconectarán el centrifugado. Eso es lo que pasa cuando vas a buscar la ropa, te encuentras la máquina sin agua y que la máquina no ha centrifugado. También es importante no pasarse con el jabón. Recordar que pasarse con el jabón implica malos resultados en el lavado ya de entrada y también un exceso de espuma en el interior de la máquina, el enemigo número uno de las lavadoras. Entonces es muy posible que durante el proceso de aclarado pues la máquina le sea imposible eliminar la cantidad de jabón que hay dentro, provocando espuma, y a la hora de centrifugar pensar que la máquina, la bomba de desagüe en este caso, está diseñada para vaciar líquido, no para vaciar espuma. Entonces la máquina en este caso, si hubiera mucha espuma dentro, lo que haría es vaciar el agua, pero la espuma te la dejaría. Entonces la máquina, a la hora de centrifugar, esta espuma evitaría de que se activara el centrifugado y también nos generaría la avería de que no nos ha centrifugado. El jabón, el detergente en este caso, también es un motivo que puede generar este tipo de averías. También, sin duda alguna, problemas con nuestra máquina también pueden generar de que la máquina no centrifugue. Por ejemplo, ya sabéis que el sistema de amortiguación de una lavadora consiste en una suspensión del grupo lavante con muelles en la parte superior y amortiguadores en la parte inferior. Cuando los amortiguadores, que son las piezas de sujeción del grupo lavante, están en mal estado, porque bueno, han llegado al final de su vida útil, lo que es el grupo lavante, el tambor de la máquina, se mueve más de la cuenta y entonces esta oscilación también provocan que los sensores de carga eliminen de raíz el centrifugado. Bueno, espero que los consejos de hoy, como siempre, hayan sido de tu interés. Nos vemos en nuestro próximo vídeo de primeros auxilios. Hasta pronto.